Comenzamos este mensaje con la lectura parcial de Juan, el Evangelio según San Juan. Dice aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí hay un cambio, o sea, se puede decir que hay una pausa, y continúa la lectura en otro tema. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora llegamos hasta ahí. Después vamos a seguir enfocándonos más en la persona de Juan, el Bautista. Tenga presente que el libro de Juan fue escrito por Juan el Evangelista, y él está relatando de Juan el Bautista. Tenemos aquí, empezando la lectura que hemos compartido, el verso 1, es esta expresión de Juan tiene un carácter teológico sumamente profundo. Verso 1:1. Él está citando precisamente con la expresión en el principio, que del hebreo es Bereshit, está citando Génesis 1:1. En el principio. Es decir, ¿el principio de qué? Para nosotros humanamente el principio, como hemos citado alguna otra vez, es por ejemplo decir, y esta casa, y bueno, esta casa tiene X cantidad de años. ¿Y antes qué había? Bueno, antes estaba el terreno aquí, vacío. ¿Y antes del terreno qué había? Nada. Ese es el principio en concepto bíblico. Cuando no había nada, no estaba la tierra. Y si no estaba la tierra, ni una partícula de polvo tampoco. No había nada, no existía nada. Porque si hubiese existido algo, entonces Dios no sería el Dios de la creación. Entonces, cuando habla del principio, está hablando de antes de todas las cosas visibles e invisibles. Es decir, que todo lo creado para nosotros, podemos decir, beneficio de nuestra humanidad, pero también aquellas cosas que son invisibles en nuestros ojos, que también las creó Dios. Todo cuerpo celeste, todo ángel del cielo, los que conservan su estado de ángel o aquellos que han caído, todo fue creado por Dios para gloria de Dios. Entonces, esta es la aclaración de la expresión en el principio. Pero también debemos de aclarar que en nuestra versión castellana o español, donde usa el término verbo, aunque esté usado con mayúscula, no representa el valor teológico que requiere este nivel de valor que necesita ser planteado para que nosotros podamos comprender la verdadera dimensión de Dios. La palabra verbo no es la palabra más afortunada para definir a Dios. Es decir, Dios
en la tercera persona de la Trinidad, porque creemos en la Trinidad. Creemos en un Dios en tres personas. Y también vale aclarar que el término persona es muy humano, pero es que no existe una lengua que pueda definir al ser de Dios. Entonces, para nuestra humildemente, no humildemente, necesitamos poder entender y darle una figura. Como tantas veces se dice, si no lo veo, no lo creo. Entonces se le da el valor de persona, como que existe. Es que Dios existe. Si Él no existiera, nosotros tampoco. Entonces, en realidad, el original en griego, usando el tipo de griego que Juan usaba, griego koiné, sería la palabra logos, también con mayúscula. Para los griegos, la palabra logos, que se usa en muchos términos relacionados con filosofía, cultura, etc., significa, por ejemplo, usted tiene en su Biblia, ok, este es logos, este es logos, la escritura. Ahora vamos a ver por qué. Pero también el logos tiene la interpretación de que es el espíritu de la letra. Por ejemplo, muchas Biblias dicen, en la tapa, dice Santa Biblia. Y entiéndanme bien y por favor, no empiecen a tirarme nada hasta que termine de decir. La Biblia como tal no es santa. Lo que es santo es la Escritura. Porque la Escritura es Dios mismo. La Escritura es el Logos. Cristo es la Escritura. O sea, este libro, cuando lleguen los días de persecución y todo eso, van a ser quemados, como fue otras veces. Pero su palabra, como dice la Escritura, no pasará. Porque su palabra trasciende los tiempos, trasciende las lenguas, trasciende la forma física. Él es el Logos. Como dije antes, es el espíritu de la letra. Sin ese espíritu, este libro no vale nada. Él es Cristo. Entonces, si usted me permite, voy a leer este verso intercambiando la palabra verbo por logos. Como figura, si usted lo puede buscar, en cualquier, digamos, Nuevo Testamento llamado interlineal, o sea que viene en español u otras lenguas, inglés, etcétera, y griego. Entonces usted va a encontrar de que la palabra original es la que le acabo de decir, que es logos. Entonces dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Es decir, en el principio era Cristo, el Logos, la palabra. Y el Logos era con Dios, el Padre y el Hijo. Y el Logos era Dios. Mi Padre y yo uno solo somos. Es lo que dice la Escritura, el mismo Señor lo dice. No estamos hablando, por favor, presten mucha atención a la definición que voy a dar ahora. No se trata de tres dioses en uno, que simplistamente o sencillamente es fácil de confundir en nuestra lengua. No son tres dioses en uno, es un Dios en tres personas. Si decimos que son tres dioses en uno, estamos hablando de tres dioses, que poniéndose de acuerdo con el concepto filosófico de los griegos, entonces se podía justificar porque estos eran lo que se llama teológicamente panteístas. Es lo mismo que la iglesia romana tiene miles, millones de dioses o diositos. Entonces eso, teológicamente, repito, eso es panteísmo.
¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo llega al lugar conocido como el Panteón? Yo sé que en México el Panteón es el lugar de los muertos, lo que viene a ser cementerio. Precisamente para los griegos el Panteón no era precisamente un cementerio, pero era el lugar de los dioses, que para ellos desafortunadamente ya estaban muertos. Porque los dioses morían en el pensamiento griego cuando ya no respondían. O sea, no me responde el favor que necesito, por tanto, entonces, está muerto. Necesito otro. Next. Entonces, es un principio barato. Eso eventualmente termina siendo una blasfemia en contra de un Dios santo. Dios es uno. Él mismo lo dice, Deuteronomio 6:4. Jehová uno solo es, que por cierto tampoco es el nombre Jehová, porque Jehová aparece después del año 1000 de nuestra era, introduciendo el castellano. Eventualmente el nombre es Yahweh, que es impronunciable para nosotros. De hecho lo estoy pronunciando con una vocal, con dos, A y E. Pero eventualmente los judíos, la expresión que ellos usaban era ja. O sea que es un lenguaje gutural, sale de aquí, de la garganta al pecho, no sale de la boca. Es para nosotros impronunciable. De hecho, para los mismos judíos hoy también es impronunciable, porque ahora ellos también usan vocales. Entonces, el nombre eventualmente original era Yahweh, o por otro lado también como le dice Dios a Moisés cuando le pregunta, ya casi olvidadizo Moisés por tantas cosas tenía, ¿y quién le digo que tú eres? Cuando ya se iba, ¿no? Yo soy. Entonces la palabra hebrea para eso es Hashem, que significa, traducida a nuestra lengua, significa nombre, pero no un nombre, nombre. ¿Por qué? Porque precisamente las deidades en la antigüedad, o aún en el tiempo actual, San Juanito de los lagos, y del otro lado San Juanito de la montaña, allá hay un lago y allá hay una montaña, ¿no? Entonces, no es así, esos son diositos. Diositos que se pueden después usar para hacer el asado. Pero el Dios que conocemos, el Dios creador, no se quema. Por el contrario, uno puede ser consumido por él. Entonces, tenemos un Dios que es todo en todos. Hay que creer y hay que no le cree también. Porque al cabo, un día lo verá cara a cara. Aún el que dijo que no. No hace falta aclarar el verso 2, porque ya dijimos, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando digo todas las cosas, cuando dice todas las cosas, se está hablando precisamente de lo mencionado, todo lo que es visible y todo lo que es invisible. He citado en otra ocasión, nosotros no sabemos si aquí hay 4 ángeles cuidándonos. No sabemos. No sabemos si un ángel le dijo al vecino al lado que apague la máquina de cortarse. No sabe si ocurrió algo que hizo que él llamara su atención para que se calle. ¿Me explico? Nosotros no vemos, pero Él sí ve todo. Pero nosotros podemos sentir su presencia, como también se puede sentir la presencia extraña. Se me han puesto serios ahora. Entonces, queda claro de que cuál es la persona o cómo definimos a Dios. Encontramos que dice aquí, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir, si en Él estaba la vida, no existía vida antes. No había vida antes, no había nada.
no pudo haber sido un Big Bang. No pudo haber sido ese encuentro entre el protón y el neutrón, como sostienen los científicos. Esas dos partículas que surgieron ¿de dónde? Si la nada es nada. Si Él es el creador de todas las cosas. Si hubo alguna explosión hace millones de años, es que la creó Dios. Porque Él lo va a hacer de la forma en que mejor le plazca y crea conveniente. Y si tarda 1.000.000 de años en enfriarse para que sea habitable, pues ¿qué apuro tiene? Él es Dios. Él no tiene ni principio ni final. Él es el Señor del tiempo. A veces por eso, jugando un poco, les pregunto a los hermanos, a las hermanas, ¿sale el sol todos los días? Dije, sí, sale el sol todos los días. El sol no sale todos los días, el sol está siempre en el mismo lugar. Es inamovible. Nosotros nos estamos asomando al sol. Dios es así. No digo que Él sea el sol. Eventualmente es el sol de justicia. En medio de la oscuridad de la injusticia aparece el sol de justicia que es Cristo. Pero, siendo Él el centro de toda la creación, porque Él mismo es la creación, no habría creación sin Cristo. Él es la luz, Él es la vida. Si Él es la luz, es que todo era oscuridad, no existía ni el sol. Ya he mencionado anteriormente de que ahora los científicos descubrieron que en el centro del Sol, porque lograron una cápsula especial que llega hasta el centro del Sol, y medir la temperatura y está frío en el centro. Entonces primero pensaron de que podía ser algo, de que es así químicamente el Sol, y que adentro es frío y afuera es caliente. Después sacaron la conclusión, todo esto recientemente ha ocurrido, de que no es eso, sino de que el Sol se está enfriando. Y la Escritura ya lo dice, el Sol dejará de dar luz. Hay cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y no nos estamos dando cuenta. Una noticia me compartían el otro día de que una isla importante por Asia, un país asiático, dice que se movía, pero que no fue registrado como un terremoto. Simplemente da la sensación de que el agua, el mar, estaba removiendo los cimientos de la isla. Y la Escritura dice que las islas desaparecerán. Y ya algunas han desaparecido, por cierto. Entonces, vemos que Él es todo. Cuando decimos que es todo, es absolutamente todo. No excluye nada. Ahora, hablando de Juan el Bautista, dejando ya claro de quién habla Juan el Bautista. Habla del Dios que acabamos de escribir. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios escogió a Juan el Bautista por gracia. Porque Juan el Bautista, perteneciendo a una secta judía, que eran tenían una vida muy extraña. Su forma de vestirse, el tipo de alimentos que consumían, no se casaban. Y lo llama a él para que diese el testimonio. Probablemente, si me permiten una sencilla especulación, aunque Juan era, como diríamos en nuestra lengua actual, un tipo raro, con el cual tal vez usted no lo tendría de amigo. Y precisamente
Porque este hombre, a pesar de las diferencias culturales que tenía con el resto de los judíos, y más allá que era primo hermano de Jesús, hombre, que no fue por eso que lo escogió, hijo de Elizabeth, sino porque tenía buen testimonio. Él amaba al Señor y sabía que había de venir, y él lo dice. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él, fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a resumir esto. Aquella luz que alumbra a todo hombre, es decir, que Dios no hace excepción de personas. No es que Dios, en lo particular nosotros, o su servidor, no se inclina en la línea de la predestinación. Porque si creyera en la predestinación de que unos van a ser salvos porque ya los escogió de antemano, entonces sería injusto el trabajo en la cruz. ¿O para qué el trabajo en la cruz si ya están escogidos los que van a ser salvos? Sería un engaño de parte de Dios. Miren, ahí está la cruz, pero no todos van a ser salvos. Sería precisamente un sacrificio inútil, sí. Entonces, si creemos en la presciencia, es decir, en el preconocimiento, Dios ya sabe lo que tú vas a hacer dentro de un rato y tú no tienes ni idea. Lo tienes planeado, pero hay que ver si lo logras. Hay que ver si llegas, hay que ver si llegamos, no sabemos. O voy a hacer tal cosa, no sé. Voy a intentarlo, es mi intención. Pero el que sabe es Dios. El que sabe lo que tú vas a hacer hoy, mañana o cuando fuese, es Dios. Entonces, creo en ese poder divino. Y dice que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Es decir, que la luz vino. Y resulta que de pronto, aquí menciona que en el mundo estaba Jesús, ya había nacido. También quiero dejar claro otro error, creído inocentemente. Como están los evangelios aquí, dentro del Nuevo Testamento, da a pensar cómo estableció la Iglesia Romana el calendario gregoriano a partir de 1550 y pico por ahí, el calendario que usamos nosotros, de que el principio del tiempo del Nuevo Testamento lo marca el nacimiento de Jesús. Con ese principio comienza el relato que da Mateo. Pero vamos a dejar claro que el Nuevo Testamento comienza con el sacrificio en la cruz. Sin sacrificio no hay testamento. Sin muerte del testador no hay testamento. Por tanto, debe morir el testador para que sea efectivo el testamento. ¿Qué es lo que esto nos dice? Nos dice que el Señor Jesús caminó entre nosotros en su forma humana, engendrado por el Espíritu Santo y no por hombre. Por eso mismo Él es Dios, pero su humanidad es 100% hombre. Él no es un Dios como de los griegos, que era mitad hombre y mitad Dios. Él no es mitad y mitad, sino que es totalmente hombre y totalmente Dios. Es lo mismo de que ese dicho o esa expresión tan a veces pretendidamente romántica, ¿no? Mi media naranja. En realidad tu media naranja, si es la mitad, tú tienes un problema.
Porque si no es entera, no es que los dos tienen que ser mitad y mitad. Cada uno tiene que ser 100%. No puede ser 50%. O sea, el todo de uno tiene que estar en el matrimonio. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decir aquí es de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Hombre porque no fue engendrado por hombre. ¿Que fue engendrado en la mujer? Sí, porque había de nacer de esa forma. Porque estaba establecido que fuese de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué le place a Dios que sea de esa forma? Porque es la forma para el sacrificio perfecto. Tiene que ser un ser que no contenga pecado. Porque eventualmente, si nos vamos al Antiguo Testamento y el sumo sacerdote iba a realizar un sacrificio, el animalito del sacrificio tenía que ser totalmente perfecto. No podía ser imperfecto. Nosotros, permítame la expresión, ningún ser humano es capaz de poder ser sacrificado para perdón de pecado de nadie. Entonces tiene que ser alguien que no contenga pecado en su humanidad. Y ese solamente es Cristo. Porque si alguien dice yo no tengo pecado, ya lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9, de que ese es mentiroso. Entonces, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y cuidado, que a veces en nuestra lengua usamos a lo suyo vino. Son dos términos. Lo suyo, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Morir en la cruz, el sacrificio perfecto. Pero dice que los suyos no lo recibieron, que son los judíos. O sea, tiene dos valores esto. Él vino con un propósito que su pueblo no le creyó. Él mismo dice en otra cita, yo he venido primero por las ovejas perdidas de Israel. Él es el buen pastor, anunciado ya del Antiguo Testamento. Entonces, sin embargo, en el verso 2 encontramos más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad, o sea, autoridad o derecho, de ser hecho. Quiere decir que antes no era. Por ejemplo, tú te cambias tu nacionalidad y te hiciste ciudadano de este país. Antes no era. Tú no puedes decir, soy ciudadano, yo nací aquí. No, si tú viviste 40 años allá en tu país. No es verdad. Te hiciste, tiene el papelito, dice que ahora eres ciudadano. Pero nada más. Tú no vas a cambiar el lugar donde naciste. Jesús tampoco. Es incambiable su origen, y el nuestro también. O sea, solamente Él pudo venir, siendo Dios, a hacerse humano. Pero nosotros los humanos no nos podemos hacer Dios. Por tanto, cuando se le rinde pleitesía a algún ser humano, aunque se viste de blanco y adentro está, huele mal, por no decir otra expresión. Eso es una pleitesía que es condenable por el mismo Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Mis amados, quiero extenderme más, no sé el tiempo ni me doy cuenta, me van a disculpar. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí en la Escritura, el verso 14 dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Les quiero aclarar, mis amados hermanos, que en la escritura bíblica, cuando aparece el paréntesis, como este caso, si lo tiene en su Biblia, es que no estaba en el original, sino que el escriba que tradujo, en este caso estamos hablando de aquellos ancianos que se conoció como la Septuaginta, y las traducciones que vinieron después, por supuesto. Es decir, cuando nuestra Biblia fue traducida a nuestra lengua, los intérpretes, los escribas, dieron eso porque evidentemente necesitaba una aclaración o tenía una nota al margen en el original. Entonces, la lectura, digamos en su sentido original, sería: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ese sería el verso. Pero aquí podemos comprender que la nota, como ya expliqué, al margen, está hablando de los que fueron testigos de esa gloria. O sea, los discípulos de él. Si hubiese sido el caso que fue Juan que agregó esto, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Jesucristo? Él muere en la cruz. Aunque a muchos, incluso he escuchado, si me permiten, predicaciones donde hay aberraciones, blasfemias, donde dicen que el Señor perdió, que el Padre perdió a su Hijo. Otros dicen de que Jesús perdió porque tuvo que ser muerto. Él tenía que ser muerto para perdón de pecados. Él es el sacrificio perfecto. Ahora, por eso fue hecho carne. Y Juan, el Bautista, dio testimonio de él. Y dijo: este es de quien yo decía. Mucha atención a lo que está ahí. Verso 15. Ponga su vista en el verso. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Juan el Bautista? Mejor dicho, el evangelista que está relatando. Está hablando lo que cita en el verso 1:1. Si se acuerda que leímos el verso 1:1, ¿no? En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Es lo que está diciendo aquí en el verso 15, el que viene después de mí, en tiempo cronológico, por la aparición de Jesús. Es decir, primero apareció Juan el Bautista, después aparece Jesús, el que viene después de mí. O sea, se presenta Juan y da el testimonio, pero dice: es antes de mí, porque Cristo existió siempre, antes de que Juan el Bautista o Juan el Evangelista nacieran. Él en el principio. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero dejar claro algo. A veces, sanamente se confunde esto de la gracia. Nosotros vivimos en la era de la gracia. La particularidad de lo llamado era de la gracia es de que no estamos bajo la ley. Pero Dios, en su benignidad, siempre tuvo la gracia a mano, a disposición del que creyere. Por eso encontramos personajes como Abraham, que fue justificado por la fe, no por obras. Por eso encontramos al rey David, en momentos de clamor, que cita y refiere al Espíritu Santo. También el profeta Samuel hace referencia al Espíritu Santo.
no como es usado o era usado antiguamente por los judíos, el Espíritu de Dios o el Espíritu, sino que citaron directamente al Espíritu Santo porque ellos ya tenían la visión y la revelación de que Dios se manifestaba en esas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gracia es un tiempo. Algunos usan un término teológico que se le llama dispensación. Pero también tenemos que tener cuidado con esos términos porque a veces en ciertas líneas de pensamiento, sobre todo lo que tiene que ver con Apocalipsis, resultan ser bastante confusas e inciertas. Entonces, dispensación simplemente se refiere, si solo tomo semánticamente, o sea, el valor de la palabra, de esa palabra, significa un espacio de tiempo. Entonces, si usted me oye usar esa palabra, es que me estoy refiriendo a un espacio de tiempo y no a una doctrina que cierto grupo representa, que se llaman dispensacionalistas. Esta es una dispensación de tiempo. Comenzó en la cruz, no en el nacimiento, sino en la cruz. Y va a terminar cuando usted y yo, como iglesia, ya no estemos aquí. No cuando muramos, sino como lo explica el apóstol Pablo, algunos habremos muerto, y si vivimos, entonces nos iremos con él en un abrir y cerrar de ojos, que también cita en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 14 y 15, donde en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. También lo cita en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, creo que verso 19. Entonces, está diciendo de que en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué tanto te lleva tiempo a ti abrir y cerrar los ojos? Pues ese es Dios, el que puede transformar esta materia corrupta o corruptible en algo glorificado, en un cuerpo glorificado, porque nuestro cuerpo, como es, no puede entrar a la presencia de Dios, porque nuestro cuerpo es pecaminoso. No que sea impuro porque hayamos sido creados de esta manera, sino que fuimos creados de una manera que es tema para otro mensaje y que después dejó de ser, en un momento dado, el principio de las cosas para nosotros. Y entonces a partir de ese momento, ya como especie caída, entró lo que conocemos ya, lamentablemente, como enfermedad y también la muerte. Pero si no, no lo hubiéramos conocido. Hubiéramos estado más cómodos, más tranquilos, más felices. Pero tampoco nos quejamos de esto. Porque gloria a Dios que hoy tenemos esta vida, que hoy tenemos un Señor que nos salvó, tenemos un Señor que nos perdonó, tenemos un Señor que restaura, no es un Señor que culpa, no es un Señor que apunta, no es un Señor que no perdona, es un Señor que perdona, es un Señor que salva, es un Señor que restaura, es un Señor que dignifica. Aleluya. Ese es el Cristo en el cual creo. Podrá haber muchos Cristos, aún en las fechas de Pascua podría haber miles, pero ninguno va a representar ni a Dios ni a la salvación. Cristo solamente uno. Por cierto, quiero dejar claro que teológicamente la palabra Cristo tiene un doble uso. No digo doble sentido porque no quiero que se entienda mal, pero es una función y es un título. Entonces la función es de que vino a cumplir lo que tenía que hacer Cristo. O sea que Cristo, lógicamente hablando, la función es morir en la cruz para perdón de los pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La función o las funciones previas a eso, todo lo que él hizo, las señales y maravillas, era para que los incrédulos creyeran. O sea, me seguís porque vistes, me seguís porque comisteis. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, Cristo, su función de Cristo,
es en la cruz. Todo lo que Él hizo antes, lo hizo porque es parte de su ministerio terrenal. Y porque en la incredulidad de los hombres, si no veían, no creían. Sí, hasta la fecha. Ahora, cuando Él cumple su misión en la cruz, entonces es el Cristo. Que por cierto, la palabra Jesucristo es un latinismo, o sea, proviene del latín, y obviamente usted ya conoce o se debe dar cuenta del origen de esa expresión, que no está mal, pero tampoco es la más afortunada, porque de alguna manera pierde valor el origen, valga la redundancia, original. Es decir, Él, o sea, Jesús, el Cristo, porque no es un Cristo, es el Cristo, no hay otro. Entonces, también se cuestiona, ¿es el Mesías? Es el Mesías, sí, pero no es Mesías todavía. El Mesías es el que espera el pueblo judío, que se siente en el trono de David, que acabe con aquellos que son sus enemigos. Ya no está el Imperio Romano. Bueno, cambió de forma. Otro día hablamos de eso. Pero ahí están, los enemigos de Dios siempre están. Llámense islámicos, llámense como sea, llámense, bueno, no quiero entrar en un tema que podría parecer política, pero bueno, ciertos grupos sociales de beneficios comunitarios que suelen donar muchas cosas, que a veces no son más de 33. Pero Dios es uno en todos. Creo que es el tiempo ahora, no puedo extenderme más por amor a ustedes, en respeto a su tiempo. Vamos a continuar con este mensaje, porque me quedo por la mitad. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Ya? Pero aquí no trabajamos por hora. Hermanos, vamos a terminar esta parte. Él es la luz, Él es el Cristo. Aquí quiero dejar claro, porque ya me estaba olvidando, el Mesías es para los judíos. Suena muy lindo algunos términos en hebreo como Yeshua Mahashia, todo eso. Pero es irreal. Si nosotros vamos a buscar el Mesías, no me entienda mal lo que voy a decir. Yo no espero ver al Mesías aquí. Yo lo espero ver allá, donde tiene su trono. Si yo espero ver al Mesías aquí, sentado en el trono de David, Magén David, allá en el monte, en Jerusalén, entonces es que pasé por la tribulación. Y su iglesia no va a pasar por la tribulación. Amén. Su iglesia. Su iglesia. El que creyó verdaderamente. El que tiene el sello del Espíritu Santo, Efesios 1, 13, 14, Efesios 4, 29 y 30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿De qué está hablando? Entre otras muchas cosas, a lo que quiero apuntar la segunda parte de este mensaje, de que no porque lo diga fulano, mengano, sultano y porque sean famosos o hasta ricos, eso quiere decir de que está bendecido por Dios y de que todo lo que dice es así. Todo lo que no se sostenga escrituralmente
lo hace mentiroso. Por tanto, su iglesia es la que cree en el 100% de la Escritura. Y es la que practica la Escritura. Y es la que vive en la Escritura. Porque como dijimos, la Escritura es el Logos. Y el Logos es Cristo. Por tanto, nosotros estamos, digamos, circunstancialmente hoy aquí en este hermoso jardín que hoy está en un día soleado. Pero esta es la iglesia más grande del mundo, porque es la única iglesia que es reconocida por el Señor. No esta que usted está aquí, sino la que nosotros estamos representando, Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra iglesia. Amén. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Mesías todavía no es. Amo al pueblo de Israel, amo a los judíos y bendigo a los judíos, Génesis 12:3. Pero nosotros no vamos a pasar por eso. La iglesia se va con el Señor cuando Él venga por nosotros. Él no vendrá a poner en lo que se conoce como parucía. Él no vendrá a poner sus pies en la tierra. Cuando Él venga a poner los pies en la tierra, va a haber una guerra tremenda que se llama Armagedón, y después Él va a reinar sobre toda la faz de la tierra, o lo que quede, que 2/3 partes del mundo van a desaparecer. Él va a reinar sobre los que quedaron, pero nosotros ya no fuimos antes con Él. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces, usted aférrese firme al Señor Jesús. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Señor de la gloria, Él es el que da la vida, Él es la luz y tapa toda oscuridad. No importa cuánto o tanto tú hubieras hecho, si tú te arrepientes, hay perdón de Dios. No es tarde todavía, tú te puedes arrepentir. Si le conoces a Él y has pecado nuevamente, bueno es Dios para perdonar. 1 Juan capítulo 1, verso 9. Por tanto, aquel que se equivocó o aquel que todavía no le conoce, hoy es el día que hizo el Señor para que tú puedas llegar a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú eres Dios, solo tú eres el Señor. Gracias, Señor, por este precioso día. Gracias por tu pueblo aquí reunido. Gracias por los que te alaban. Gracias por los que están guardando, Señor, tu amor. Señor, no digo la ley, sino tu amor, Señor, de que lo que hacemos sea por amor a tu nombre. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Bendice este grupo, Señor, como iglesia, para que siga desarrollándose, Señor, en medio de este mundo que está sumido en un caos, Señor, donde no te buscan, Señor. Permítenos llevar la luz a todo aquel que todavía vive en la oscuridad. Permite la sanación a todos, Señor, aquellos que están verdaderamente arrepentidos, Señor, y quieran volver al camino. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana, ¿cortó?